Ya se está grabando. Bueno, pues como os venía diciendo, mi nombre es Yolanda, para aquellos que no me conozcáis, y soy la profesora que os voy a impartir también la asignatura, aparte de agentes químicos, la asignatura de medicina del trabajo y vigilancia de la salud, ¿vale? Hoy, como sabéis, es la primera clase que tenemos sobre esta asignatura, entonces, como en el caso de higiene industrial de agentes químicos, lo primero que hago es hacer una pequeña introducción de la asignatura y ponerlo en contexto, ¿vale? Entonces, teniendo esto claro, vamos a poner en primer lugar cuáles son los objetivos que tiene esta asignatura. Al finalizar esta asignatura, tenemos unos objetivos claros que todos los alumnos que estáis en este máster necesitamos que seáis capaces. ¿De qué tenéis que ser capaces? Pues de reconocer las actividades que hacen los servicios médicos, también todo lo relacionado con los fundamentos de la promoción de la salud en el medio laboral, la estructura del sistema preventivo, también determinar cómo nos tenemos que coordinar en materia de prevención de riesgos laborales con el área de la vigilancia de la salud. ¿Qué actividades preventivas vamos a tener que realizar? También cómo llevar a cabo, no cómo actuar en primeros auxilios como tal, no vamos a salir de aquí con el curso de primeros auxilios, pero vamos a saber cómo debemos de aplicar los primeros auxilios en la empresa, de qué material debemos de disponer en nuestra empresa y que sea al menos suficiente para, cuando hay una emergencia, llevar a cabo esos primeros auxilios. También que conozcáis la importancia que tiene la vigilancia de la salud de los trabajadores, tanto sus objetivos de manera individual, es decir, trabajador a trabajador, con sus características, como también toda la importancia que tiene no solo en el ámbito individual, sino también a nivel colectivo como empresa. Y por supuesto que sepáis pues todo lo relacionado con la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y los diferentes pasos que hay que hacer para llevar a cabo una investigación de un accidente de trabajo. Esta asignatura es mucho más sencilla en cuanto al número de temario. Como veis, solo vamos a tener dos temas principales, pero estos dos temas son muy amplios, ¿vale? Un primer tema que nos va a hablar sobre la propia medicina del trabajo y la vigilancia de la salud. Ahora veremos esos conceptos más adelante cuando veamos el tema. Y un segundo tema que nos va a tratar sobre primeros auxilios y socorrismo. ¿Vale? Va a haber esos dos temas muy diferenciados. La planificación, como ocurre con la asignatura anterior y con todas las asignaturas que tenéis en el aula, vais a tener contenidos virtuales, ¿vale? Unos pequeños resúmenes de cada tema que os he comentado, que van a estar en vídeo, etcétera. Sobre este apartado, porque sé que ha habido alguna incidencia, me ha escrito alguno de vosotros, no sé si estáis aquí en la reunión, aquellos que me habéis escrito. Hemos estado revisando, hay una incidencia con todas las asignaturas, ¿vale? En cuanto a los contenidos virtuales, no sé si habéis intentado acceder, igual a esta no, pero a otras asignaturas, a esos contenidos virtuales y os sale una pantalla con un mensaje de error, que no podéis acceder o que no tenéis derecho, cosas así, ¿vale? Deciros que es una incidencia que ya está puesta en sistemas y están desarrollando a ver por qué se está dando esta incidencia. Cuando esté solucionada, se pondrá un mensaje también en el aula virtual avisando de que se ha resuelto esta incidencia, ¿vale? Pero que sepáis que no es algo vuestro ni de esta asignatura en concreto, sino que en todas las asignaturas os pasará lo mismo a día de hoy si queréis acceder a estos contenidos virtuales, ¿vale? Pero los tendréis, ¿vale? Como sabéis, en estos contenidos virtuales, os lo dije, vendrá un pequeño resumen de cada tema, es un pequeño vídeo en el que os hace un resumen, pues eso, del tema en el que estéis accediendo. Luego vais a tener los contenidos descargables, que son estos dos temas que hemos hablado. En este caso de esta asignatura, pues vais a tener ahí el temario en PDF para vuestra descarga, ¿vale? ¿Para qué? Para vuestro estudio. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho ya en la asignatura de agentes químicos? ¿Vale? Pues hay un problema con los exámenes. Es decir, el examen que es a través de SMOLE, pues ahí el temario que se os va a preguntar es del contenido que veamos en las clases. Pero en el caso del tema del examen tipo test, en ese caso en concreto, tenéis que
estudiaros toda la asignatura porque es un banco de preguntas del temario, ¿vale? Dice Azucena, de todas formas, en donde los vídeos virtuales hay un enlace para poder verlos que te redirige a YouTube. Perfecto, pero actualmente pues sé que da un fallo, hay alumnos que me han escrito y es verdad que se abre una pantalla que da fallos, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos revisándolo eso. ¿Qué más va a haber en estas asignaturas? Pues material complementario de consulta, que es recomendable, etcétera. Aquí en este caso en concreto de medicina os vais a encontrar notas técnicas de prevención, pues por ejemplo de los diferentes primeros auxilios que hay que hacer en función de dónde estemos, de las medidas que hay que tomar en temas de protección, etcétera, en cuanto a vigilancia de la salud, ¿vale? Diferentes notas técnicas de prevención que nos parecen interesantes que tengáis ahí, pero como os digo, como información, ¿vale? No vamos a tener que estudiar todo eso. Y luego tareas, aparte de los dos exámenes que hemos dicho, vais a tener también una tarea, un caso práctico, ¿vale? Y un foro también, como en la anterior asignatura. En cuanto a la foto de las clases que tenemos por delante. Hoy es la primera clase, que es 26 de noviembre, y en esta primera clase lo que vamos a hacer es una pequeña introducción que estamos haciendo ahora de la asignatura y veremos también el inicio al menos del primer tema, ¿vale? Hasta donde lleguemos, cuando sean las 8 pues paramos y continuaremos en la siguiente clase, que la tenemos el 10 de diciembre. Ahí ya finalizaremos sí o sí lo que nos haya faltado el tema uno y empezaremos con el tema 2 y lo finalizaremos. ¿Por qué tengo marcada la siguiente clase del 19 de diciembre? Porque vamos a tener que moverla, ¿vale? Ya os lo adelanto, aún no sé la fecha exacta en que la vamos a poner, será más adelante, ¿vale? Pero vamos a tener que moverla, ¿vale? Por un tema personal. Em, Os lo quería ya decir en esta clase para que lo supieseis cuando os llegue la notificación de que se ha modificado esa fecha en vuestro calendario, que lo supieseis. De todas maneras, de aquí al 10 de diciembre, yo espero ya poder haber puesto la fecha y os lo vuelvo a recordar en la siguiente clase, ¿vale? Y ya ponemos la fecha exacta. De todas maneras, como os digo, esa clase simplemente se pondrá en alguna fecha concreta donde haremos casos prácticos y eso es lo que nos queda para las 3 sesiones, ¿vale? Finales, salvo la última, que será un repaso general. ¿Vale? Con lo cual, primero veremos toda la parte teórica y luego haremos casos prácticos, diferentes casos prácticos con temas reales. Pues desde la promoción de la salud, pues veremos una nota técnica que existe para evaluar la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, pues cómo podemos evaluarla si estamos en una empresa. Veremos temas relacionados con la vigilancia de la salud y esos protocolos específicos que en función de los riesgos que tenemos asociados, pues qué protocolos vamos a tener que aplicar. Y veremos también temas de adaptación de puestos, muy importante. Ahí será donde yo os amplíe ese conocimiento en el que al final, pues lo que tenemos que conseguir no es hablar sobre trabajadores especialmente sensibles, lo veremos durante el caso práctico, sino intentar adaptar siempre el puesto a las personas, ¿vale? Sobre todo en aquellos centros de trabajo en los que existe la discapacidad, pues se suele de una manera general decir que esa persona ya es especialmente sensible y no intentar previamente adaptar el puesto de trabajo. Así que aquí vamos a hacer una visión al contrario. Vamos a empezar como técnicos de prevención, que es nuestra función, a intentar adaptar el puesto a la persona. Y una vez está adaptado, si aún así sigue generando riesgos, ya sería cuando lo haríamos trabajador especialmente sensible, ¿vale? Lo veremos de todas maneras durante las diferentes clases. Y una última sesión, como os decía, de repaso de general de toda la asignatura. Volveremos a recapitular todo el temario y todas las dudas que tengáis. Como siempre, a lo largo de la sesión me podéis ir poniendo las dudas que tengáis en el chat y las vamos resolviendo, ¿vale? Os voy a hacer simplemente aquí una pincelada de qué consiste todo el temario, ¿vale? Vamos a ver los temas principales, digamos los títulos, y luego ya entramos en materia con el primer tema, ¿vale? El primer tema está dividido en un total de 6 diferentes partes. Como veis, es un tema extenso, ¿vale? No es como agentes químicos que veíamos los temas, eran menos temas,
pero más pequeños. Eran más temas, perdón, pero más pequeños, ¿vale? Aquí son temas, pero son más densos. Existe una primera parte que nos va a hablar ya sobre la medicina del trabajo y ya nos va a definir qué es eso de la medicina del trabajo según la Organización Mundial de la Salud. Veremos también la figura del médico del trabajo, qué es un médico de trabajo y qué competencias debe de poseer el médico de trabajo. ¿Cualquier médico puede ser médico del trabajo? Pues no, tiene que tener unas competencias específicas. Las 5 áreas de competencia veremos del médico de trabajo en las que puede desarrollar su función: el área preventiva, el área asistencial, el área pericial, el área gestora y el área docente e investigadora. Veremos cada una de ellas en qué consiste, ¿vale? Y todo lo relacionado con el campo de acción de la medicina del trabajo. La segunda parte del tema uno nos vamos a centrar en patologías de origen laboral. ¿Vale? Vamos a hablar de los diferentes daños que hay derivados del trabajo, que en un total son 3. Hablaremos sobre el accidente de trabajo, qué es lo que se considera accidente de trabajo. Hablaremos sobre enfermedad profesional, ¿vale? Y rescataremos eso que habéis visto, si no recuerdo mal, en la asignatura uno sobre el cuadro que existe, un anexo de enfermedades profesionales. Y también hablaremos sobre otras patologías derivadas del trabajo que a veces se nos olvida porque no son ni accidentes de trabajo ni enfermedad profesional, pero que sí están relacionadas con el trabajo, ¿vale? Y veremos también cuál es la actuación del personal sanitario respecto a estos daños derivados del trabajo y sobre todo enfocado a la enfermedad profesional. ¿Qué tienen que hacer este personal sanitario? La tercera parte del tema uno ya no estamos centrados en la medicina del trabajo, que eso es algo del ámbito del médico de trabajo, sino nos vamos a ir a la parte de vigilancia de la salud, ¿vale? Que está relacionado directamente con la medicina del trabajo, pero la vigilancia de la salud es esa especialidad, esa cuarta especialidad que no estamos mencionando dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales. Solemos hablar de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología, y hay una cuarta especialidad preventiva que es esto relacionado con la vigilancia de la salud, ¿vale? Veremos los objetivos que tiene la vigilancia de la salud dentro del área preventiva y veremos que hay objetivos que son, como os decía ya al principio, con esos objetivos que teníais que tener al salir de esta asignatura, pues existen objetivos a nivel individual, es decir, a nivel persona a persona, trabajador a trabajador, veremos cuáles son. Y objetivos a nivel colectivo, ¿vale? También de cara a toda la organización. Veremos las características esenciales que tiene que tener la vigilancia de la salud, pues que tiene que ser documentada, que tiene que ser confidencial, que tiene que ser ética. Veremos todas las características que tiene que tener la vigilancia de la salud, los ámbitos de actuación. Hablaremos sobre esos protocolos médicos específicos de vigilancia de la salud. Luego haremos, como os he dicho, un caso práctico solo hablando de estos protocolos médicos específicos, que al final es lo que como técnicos de prevención vais a tener que hacer, identificar en función de los riesgos que tenemos qué protocolos de vigilancia de la salud vamos a tener que aplicarle a nuestros trabajadores. Y hablaremos también de un tema más médico, quizás, que es todo lo relacionado con los controles biológicos, pero que también está ligado a la prevención de riesgos laborales. Veremos cuál es la definición de control biológico y también cómo se llevan a cabo esos controles biológicos y qué parámetros o qué variables son las que hay que tener en cuenta, ¿vale? En la cuarta parte del tema uno ya no vamos a hablar ni de vigilancia, ni de medicina, ni de enfermedades, vamos a hablar sobre la promoción de la salud en la empresa, ¿vale? Vamos a ver qué es eso de la promoción de la salud en la empresa, de qué es el concepto, qué beneficios tiene promocionar la vigilancia de la salud en nuestro trabajo. ¿Cuáles son los criterios para la aplicación de políticas de promoción de la salud en el trabajo? Medidas. Vamos a ver diferentes medidas que podemos aplicar en la promoción de la salud en el trabajo. Y de este tema haremos también un caso práctico evaluando cómo podemos llevar a cabo
la evaluación de la promoción de la salud en nuestro trabajo, de la promoción de la vigilancia de la salud en nuestra empresa, ¿vale? Hay una nota técnica de prevención que lo veremos en el caso práctico, que nos habla sobre una guía de cómo llevar a cabo esa promoción de la salud en el trabajo y haremos un caso práctico de una empresa real con resultados, veremos los resultados del año siguiente, haremos una comparación, qué posibles mejoras, etcétera, ¿vale? En la quinta parte del tema uno vamos a ver ya cómo se llevan a cabo la investigación de las enfermedades profesionales. Veremos el objetivo de esa investigación y el procedimiento que hay que llevar a cabo de investigación, de análisis. Veremos pues cómo se lleva a cabo esa realización de la investigación, si es necesario o no revisar la evaluación de riesgos laborales, siempre, nunca, cuándo es, ¿vale? Y en la sexta parte, seguimos hablando del tema uno, ya nos centraremos en la epidemiología laboral, ¿vale? Veremos qué es eso de la epidemiología laboral, además de ser un palabra súper complicado, ¿vale? Veremos qué niveles de aplicación tiene la epidemiología laboral, veremos que hay diferentes niveles de vigilancia, hipótesis, evaluación, cómo se llevan a cabo esos estudios epidemiológicos, veremos qué es un estudio epidemiológico, qué métodos existen, qué se hace con los resultados, si se hace un tratamiento estadístico, si no, y qué aplicación tienen estos estudios epidemiológicos, ¿vale? Esto es referido al tema uno. Cuando empecemos el tema 2, que ya va a quedar para la siguiente clase, veremos, como hemos dicho, el concepto de primeros auxilios y socorrismo. También está dividido en varias partes y la primera parte se va a basar en la organización de los primeros auxilios en la empresa. Y vamos a hablar sobre las disposiciones que existen en materia de prevención de riesgos laborales sobre los primeros auxilios. Hablaremos en un primer momento sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 31/95, donde ahí vienen recogidas las obligaciones del empresario. Veremos cuáles son esas obligaciones del empresario en materia de primeros auxilios y luego pasaremos ya a las disposiciones mínimas que hay que tener en los lugares de trabajo que vienen recogidos, que os sonará el Real Decreto, el 486/97. Y ahí justamente veremos esas disposiciones mínimas, veremos el material que tienen que tener, pues por ejemplo, los botiquines de un centro de trabajo, los requisitos que deben de tener además todos los materiales de primeros auxilios y las características de los locales de primeros auxilios. Veremos cuándo es necesario en una empresa tener un local de primeros auxilios según este Real Decreto y qué características además debe de tener, ¿vale? Que nos lo establece todo este Real Decreto de lugares de trabajo. Y además veremos, pero no las estudiaremos aquí, que existen otras disposiciones en materia de primeros auxilios con otra reglamentación, ¿vale? Porque obviamente existe reglamentación particular, por ejemplo, para las obras, ¿vale? Pues las obras van a tener unas disposiciones en materia de primeros auxilios diferentes al Real Decreto o a la ley, ¿vale? Pues va a haber normativa específica para obras, va a haber normativa específica para otra serie de trabajos, ¿vale? La segunda parte del tema 2, pues ya vamos a hablar sobre los principios básicos de actuación. Habéis oído hablar sobre el protocolo PAS, seguro, de proteger, alertar, socorrer, aunque sea solo aquellos que tenéis carnet de conducir en seguridad vial, cuando estáis haciendo el carnet en la DGT, os han hablado seguro de este protocolo. Veremos también la figura del socorrista, siempre hablando del socorrista en prevención de riesgos laborales en centros de trabajo. No estamos hablando de un socorrista, nos imaginamos al socorrista en una piscina o en una playa, ¿vale? Vamos a pensar en la figura del socorrista dentro de un centro de trabajo, en el tipo de emergencias que tengamos en nuestro centro de trabajo, ¿vale? Veremos qué características debe de tener el personal encargado en la prestación de primeros auxilios y la formación que además debe de tener ese personal. Y por supuesto, pues existen otras normas de actuación, lo mismo que ocurría con el material mínimo que tenemos que tener de primeros auxilios, pues existirán normas específicas de primeros auxilios en función del tipo de emergencia, ¿vale? Y también
Ahí en ese material complementario tendréis esas notas técnicas de prevención de primeros auxilios ante quemaduras, primeros auxilios de todas las emergencias que nos pueden ir ocurriendo y las notas técnicas de prevención que existen, ¿vale? Lo mismo, no son para el estudio, sino que lo tengáis ahí como información, como fuente de información y que conozcáis que en función de la emergencia que tengamos, pues va a existir algo relacionado con eso, ¿vale? Para poder ayudarnos. Una vez dicho esto, vais a tener también dos sesiones síncronas, ¿vale? Con personal especializado en estas materias. Una sobre trabajadores especialmente sensibles y la adaptación del puesto de trabajo y otra a través de primeros auxilios y socorrismo. Se os irán mencionando en el Zoom, se os irán poniendo esas tareas por si queréis acudir a estas sesiones, sino también, al igual que ocurre con las clases, se quedarán grabadas y estarán para vuestra consulta, ¿vale? Accedéis a través de Zoom, como accedéis a través de las clases, y ahí las tendréis las sesiones que os pongan, ¿vale? ¿Qué ocurre con la asignatura? Pues al igual que ocurría con agentes químicos, vamos a tener un examen presencial, que es ese examen que hacemos con la plataforma, con la herramienta de Small, que sabéis que vais a tener que tener la cámara delantera del ordenador y una cámara lateral con el móvil, ¿vale? Ese examen constará de 10 preguntas de desarrollo, digamos. En este caso, pues no va a haber cálculos, ya os lo puedo adelantar, no es como el caso de agentes químicos, ¿vale? En este caso no va a haber cálculos, van a ser preguntas en las que vais a tener que contestar, desarrollar sobre esa temática que se os está preguntando y serán sobre el contenido que veamos durante las clases, ¿vale? Vais a tener también otro, otro examen, pero ese es tipo test, ya hemos hablado sobre ellos. Es un banco de preguntas de manera aleatoria y tiene un valor máximo de 2 puntos si sacáis un 10, ¿vale? Vais a tener caso práctico también en esta asignatura, que tiene un valor de 2,5 puntos, y en este caso va a ser un estudio epidemiológico, ¿vale? Vamos a hablar sobre ello en la asignatura y lo que os he dejado, luego lo veremos el caso práctico, pues os he dejado un artículo científico que nos habla sobre un estudio epidemiológico y simplemente tenéis que contestar a las preguntas que se os hacen en ese caso práctico. Importante, repito, hay que contestar a las preguntas que se os hacen en el caso práctico. Hay que leer bien las preguntas y qué nos están preguntando, ¿vale? Y contestar a todas las preguntas. Aparte, vais a tener un foro también sobre medicina del trabajo y vigilancia de la salud que tiene un valor de 0,5 puntos. Fechas de la asignatura, como ocurría con la anterior. Empieza el 30 de octubre del 2025 y finaliza el 20 de febrero del 2026. Si hay algún becado por aquí, como sabéis, solo tenéis obligatorio llevar a cabo el examen presencial que denominamos nosotros a través de la plataforma y con la herramienta Small. Vuestro examen tendrá un valor de máximo de 10 puntos y os la jugáis todo, digamos, a ese examen. El resto, el aprobado, como en el resto de asignaturas, es la suma de todas las calificaciones de las tareas que sea un 5, ¿vale? No tenemos que tener una nota mínima en ninguna de las tareas. ¿Qué pasa? Que si sacamos una nota muy baja en el examen presencial online, va a ser complicado ya llegar a 5 porque necesitamos tener casi todo perfecto, ¿vale? El examen tipo test, el caso práctico y el foro, ¿vale? Por lo tanto, es importante que le dediquéis tiempo a este examen presencial, ¿vale? Los casos prácticos siempre decimos que son imprescindibles a la hora de realizar el trabajo final de máster. En este caso en concreto, no va a ser tanto el caso práctico que vais a hacer en el desarrollo de la asignatura, pero sí los que hagamos durante la asignatura, ¿vale? El caso práctico que tenéis es algo más diferente, es un artículo científico en el que tenéis que ir revisando lo que se ha hecho, el estudio que se ha hecho y contestar a preguntas, ¿vale? De cara al trabajo final de máster, ¿qué vais a necesitar de esta asignatura? Saber identificar los protocolos específicos que os afectan en función del riesgo que hemos identificado, ¿vale? Eso es muy importante y eso lo vais a sacar de esta asignatura de cara al TFM.
¿vale? De cara a la vida como técnico de prevención de riesgos laborales, muchas más cosas, ¿vale? Como la adaptación de puestos, que me parece algo de las cosas imprescindibles que tenemos que hacer todos los técnicos de prevención de riesgos. Dicho esto, ¿en qué consiste el caso práctico? Pues como os venía diciendo, es un estudio epidemiológico, ¿vale? Tenemos un enunciado que nos indican que somos parte del equipo de medicina del trabajo de un centro de salud y que recientemente pues la dirección ha detectado un aumento en los síntomas relacionados con la carga mental, como pueden ser la estrés, la ansiedad y la fatiga entre los diferentes empleados que están expuestos a largos turnos y tareas. La empresa nos ha solicitado realizar un estudio epidemiológico para identificar pues, los factores de riesgo, ¿vale? Y entonces nos hacen una serie de preguntas que tenemos que responderle, digamos, a la dirección de nuestra empresa. Ya hemos hecho ese estudio, en realidad os lo doy hecho, es ese artículo científico, y ahora tenemos que contestar a lo que se nos pregunta. El artículo lo tenéis disponible en la plataforma, el enlace a él. ¿Vale? Os lo voy a dejar también aquí por si acaso tenéis algún problema cuando accedáis, ¿vale? Os lo dejo también en el chat y básicamente os lo voy a mostrar ahora. No sé si en alguna ocasión habéis tenido acceso a artículos científicos, entiendo que sí, pero bueno, por si acaso, pues aquí tenéis el artículo científico. Os lo he dejado, os aviso que los artículos científicos, la mayoría son en inglés, pero he buscado uno que estuviese en español para que todos tuviésemos la comprensión del mismo y que pudiésemos responder al 100% a las preguntas, ¿vale? Todos los artículos científicos, por si no habéis visto ninguno, se basan en primero un pequeño resumen que se repite luego en inglés, que es este abstract, ¿vale? Y tras ello, todos los artículos científicos siguen una misma estructura, que sería una pequeña introducción del tema, nos hablan sobre el tema, nos hablan sobre referencias anteriores, estudios que ya se han hecho, etcétera. Luego viene un segundo apartado que nos habla ya sobre material y métodos, es decir, nos va a especificar qué material ha sido necesario para llevar a cabo esta investigación y qué metodología, qué métodos se han empleado, ¿vale? Y por último, ya nos aparece una estructura, el siguiente apartado sobre resultados, es decir, ya nos han contado cómo lo íbamos a hacer y ahora nos cuentan qué resultados le han dado, donde se suele hacer pues una comparación también con otros datos, ¿vale? Y lo mismo con el último apartado que ya serían conclusiones, ¿vale? Pero en este apartado de resultados y discusión a veces van unidos, ¿vale? Lo podéis encontrar en algunos artículos, en algunos papers unidos, y si no, si viene separado, pues aquí es donde se hace la comparación. Si veis, hay muchas referencias mencionadas, la comparación con otros estudios, ¿vale? Sobre los resultados que hemos obtenido. Y unas conclusiones y luego siempre la bibliografía. Entonces, ya veis que es un artículo científico pequeñito, os lo podéis incluso descargar en PDF para vuestra consulta, etcétera, y simplemente tenemos que dar respuesta a esas preguntas que se nos plantean, ¿vale? El caso práctico de esta asignatura es bastante sencillo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda sobre lo que hemos visto? Si no, comenzamos entonces con el tema uno. ¿No? Sin duda, ¿verdad? Vale. Pues comenzamos entonces con el tema uno. Y vamos a comenzar con la primera parte. ¿De qué íbamos a hablar en el tema uno? Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre medicina del trabajo y vigilancia de la salud y que tenía 6 partes diferenciadas, ¿vale? Porque es un temario bastante extenso el de este tema. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Vamos a hablar sobre medicina del trabajo y en este apartado vamos a definir en primer lugar qué es la medicina del trabajo, vamos a ver la figura del médico, esas competencias, las 5 áreas de competencia del médico y todo lo relacionado con la medicina del trabajo. Lo primero que nos va a venir, si vosotros abrís el temario, es esa definición de medicina del trabajo, ¿vale? ¿Qué es la medicina del trabajo? Pues la medicina del trabajo nos la define la Organización Mundial de la Salud como esa especialidad médica, ¿vale? No es como la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud, que luego veremos, es una especialidad preventiva, ¿vale? La medicina del trabajo es una especialidad médica, ¿vale? Para los que no lo sepáis,
todos los médicos del trabajo, para ser médicos del trabajo, han tenido que hacer una especialidad, un MIR, que se denomina, una especialidad médica, durante 4 años, creo que son 5, para poder tener la categoría profesional de médico de trabajo, para poder tener esa especialidad, ¿vale? Es una especialidad dentro de la medicina. Es una especialidad que lo que hace es que estudia mediante medios preventivos. ¿Para qué? Para intentar conseguir lo que se denomina al final la salud. La salud es intentar conseguir un alto bienestar físico, mental o psíquico y social, ¿vale? Cuando lo llevamos al ámbito de trabajo, a la medicina del trabajo, pues es conseguir esa salud, pero en el ámbito laboral. Es decir, conseguir el más alto grado de bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores de nuestra empresa u organización. Y hago mucho hincapié en esto porque solemos asociar la salud a una cosa más aislada, a esa parte más física, al bienestar físico del trabajador. Pero sin embargo, solo podemos definir que tenemos salud, que una persona tiene salud, cuando las tres patas están en equilibrio, ¿vale? Que las tres patas están bien, están en equilibrio. Lo tenemos que pensar como si fuese un triángulo equilátero, ¿vale? De manera que los tres vértices estén en equilibrio y en consonancia, la parte física, la parte mental y la parte social. La parte física, yo creo que todos sabéis a lo que nos referimos, la parte mental quizás también, y la parte social es incluso mm, una de las patas más importantes, porque es cómo interaccionamos también y cómo el medio interacciona con nosotros, que es algo que también nos afecta en nuestro ámbito laboral, aunque no estemos tan acostumbrados a pensar en ello, ¿vale? Nos afecta tanto lo físico, lo mental y lo social. Pues la medicina del trabajo, por lo tanto, es esa especialidad médica que estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado en nuestro ámbito laboral de ese bienestar físico, psíquico y social en relación siempre a la capacidad de estos trabajadores, a las características y a los riesgos, ¿vale? No podemos pretender que una persona, imaginaos que tiene una discapacidad física, en nuestro trabajo vaya a tener un bienestar físico al 100%, porque tiene una discapacidad, porque ya viene con algo de salud previo, ¿vale? Pero lo que vamos a intentar, teniendo en cuenta esas capacidades de los trabajadores, las características y los riesgos, que al menos se mantenga, que no se vea agravada por el trabajo, ¿vale? Esto es en lo que se basa la medicina del trabajo, ¿vale? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer promoviendo, pues, desde el diagnóstico para detectar qué enfermedades tienen los trabajadores, intentar adaptar los puestos de trabajo, que eso lo veremos que es parte de esa especialidad preventiva de vigilancia a la salud, a través del tratamiento, ¿vale? Los médicos de trabajo pueden recetar algún tratamiento, la rehabilitación y la calificación de la patología si viene condicionada del ámbito de trabajo, ¿vale? Una vez definida la medicina del trabajo, como os decía, esa salud laboral es ese bienestar físico, psíquico y social, ¿vale? Y de todo esto relacionado con la salud laboral es de lo que ha surgido la definición de riesgo laboral, que ya estaréis hartos de que todos los profesores os digamos la definición seguramente de riesgo laboral. ¿Qué es riesgo laboral? Pues la posibilidad de sufrir un daño. ¿En dónde? La posibilidad de sufrir un daño en esa salud, ¿vale? Entonces es la posibilidad de sufrir un daño en ese bienestar físico, en ese bienestar mental o en ese bienestar social dentro de nuestro puesto de trabajo, mientras estamos desarrollando las actividades laborales, ¿vale? ¿Y cómo se puede dar este riesgo laboral? Pues por muchísimas condiciones de trabajo. ¿Qué eran esas condiciones de trabajo que también os lo habrán mencionado en alguna asignatura? Pues aquella característica, es decir, cualquiera, que puede influir a que aparezcan riesgos. Por ejemplo, simplemente el estar en un centro de trabajo ya es un riesgo porque estamos en un local. Hay instalaciones industriales de baja tensión, de alta tensión, de climatización, ascensores.
Pues todo eso al final son condiciones de trabajo, características de nuestro lugar de trabajo que puede influir en que aparezcan riesgos. También si tenemos presentes agentes contaminantes, que pueden ser, ya hemos visto en otra materia, agentes físicos, como pueden ser radiaciones, vibraciones, ruido, agentes químicos, agentes biológicos, porque hay presencia de microorganismos, por los propios procedimientos de trabajo, que igual no existen unos protocolos definidos de los procedimientos de trabajo, cómo llevar a cabo las cosas, ¿vale? O otro tipo de condiciones de trabajo, características que pueden influir. Y de todo esto es de lo que nace la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Nace de ese conjunto que hay que poner de medidas para intentar eliminar o evitar los riesgos, ¿vale? Para mejorar pues todas las condiciones de trabajo y todo eso pues obviamente está basado en una legislación de prevención de riesgos laborales. Esta introducción viene para que entendáis la importancia que tiene la vigilancia de la salud dentro de la prevención de riesgos laborales, porque al final la prevención de riesgos laborales se basa en esto, en mantener la salud del laboral de nuestros trabajadores, en que ese bienestar físico, ese bienestar mental y ese bienestar social sigan en equilibrio durante toda nuestra vida laboral, ¿vale? ¿Cuáles son los conocimientos o capacidades o habilidades que debe de tener un médico del trabajo? Pues os vienen también ahí en el temario y os la voy a resumir, ¿vale? La primera conocimiento técnica o habilidad es que tiene que conocer sobre la prevención de riesgos. Tiene que saber la prevención de riesgos que pueden afectar a los trabajadores, ¿vale? Como consecuencia de las circunstancias y condiciones de trabajo. La mayoría de los médicos de trabajo suelen tener también el máster de prevención de riesgos laborales para intentar tener estos conocimientos sobre la identificación de riesgos, ¿vale? Tienen que saber sobre patologías derivadas del trabajo, tienen que conocer qué es un accidente de trabajo, cómo se dan los accidentes de trabajo, saber poner causas a esos accidentes de trabajo. Hablar también sobre las enfermedades profesionales y las enfermedades relacionadas con el trabajo. En muchos casos, aunque las enfermedades profesionales, ya lo veremos, es competencia de la mutua que tengamos en nuestro puesto de trabajo, en nuestra organización, los médicos de trabajo en muchas ocasiones son los que indican a la mutua, oye, que esto sí que es una enfermedad profesional porque está directamente ligado con el puesto de trabajo y con un riesgo en concreto, ¿vale? Tienen que tener conocimientos y técnicas de adopción de medidas, también de carácter preventivo, diagnóstico, valoración de las consecuencias también que tiene una patología. Tienen que ser capaces de valorar al tener una patología cómo va a afectar esto a nuestro entorno de trabajo. Tienen que tener conocimientos y técnicas sobre formación, investigación, sobre las diferentes organizaciones empresariales, sanitarias, sobre la enfermedad en general y también sobre la promoción de la salud en el ámbito laboral. Y de hecho tienen que tener 5 áreas de competencia dentro de la medicina del trabajo, ¿vale? Que vamos a definir como docente e investigadora. Van a tener que tener un área de competencia de prevención, tienen que tener también área de competencia gestora, de asistencia y pericial, ¿vale? Y todas estas áreas digamos, se engloban o estarían en alguna fase completa de nuestro trabajador. ¿Vale? La parte de docente e investigadora es cuando nuestro trabajador está sano. Vamos a hacer funciones de docencia, de investigación, de prevención. Cuando ya empiezan síntomas o cuando inicia esas enfermedades, pues ya empieza la parte gestora de esos médicos y la fase asistencial para intentar dar un pronóstico. Y cuando tenemos ya secuelas, porque se ha dado una enfermedad profesional y al final han quedado secuelas, también tiene que aparecer esa parte pericial, que ahora veremos que ellos también actúan como peritos médicos en diferentes juicios que puede haber, ¿vale?
¿Cuáles son las competencias de cada una de estas áreas competenciales? Esto es importante que lo conozcáis. Tenéis que saber cuáles son las áreas competenciales y cada una de ellas en qué consiste, ¿vale? La primera que vamos a hablar es esa docencia e investigación. Vale, perdón, que están preguntando a Azucena, Yolanda, una duda. Cuando tienes una enfermedad y acudes a un tribunal médico para que te den la incapacidad profesional, esos médicos del tribunal son médicos del trabajo, no tiene por qué. Los médicos son inspectores, ¿vale? Son inspectores médicos de sanidad los que van al tribunal. Otra cosa es que tú lleves a un perito, ¿vale? Porque tú en el juicio tú puedes aportar pruebas y una de esas pruebas puede ser un perito médico que tú lleves, ¿vale? Pero no tiene por qué ser médico del trabajo, ¿vale? Porque en muchos casos pues el médico puede ser alguien especializado en la patología que tú estás teniendo, ¿vale? Perfecto, pues seguimos. Entonces, en cuanto a las áreas competenciales, la primera que vamos a ver es, como decíamos, la docencia e investigación. ¿Qué van a tener, qué competencias que tienen que tener en esta área competencia los médicos? Pues en cuanto a investigación, como os podéis imaginar, la docencia e investigación no va a ser en todos los médicos de trabajo que tengamos en las organizaciones. No todas las empresas ni organizaciones llevan a cabo investigaciones ni docencia. Suele estar esto enfocado más cuando estamos en un área de universidad, ¿vale? Cuando estamos en la universidad, pues sí que es verdad que los médicos o en hospitales que están haciendo residencias, etcétera, llevan esta parte más de docencia e investigación, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de organizaciones, hay menos organizaciones que llevan a cabo investigaciones, que al final es hacer investigaciones sobre los problemas de salud que hay en el trabajo, las causas, formular, gestionar proyectos de investigación y todo esto pues normalmente no se lleva a cabo desde las organizaciones, es más en servicios externos como universidades, en hospitales, etcétera. Y la formación un poco igual. Sí que es verdad que los médicos de trabajo pues suelen impartir formación dentro de la prevención en las organizaciones, pero está más enfocado también a el tema hospitalario y el tema de las universidades, ¿vale? Porque tienen que tener competencias para llevar a cabo formaciones sobre la vigilancia de la salud, sobre la medicina del trabajo, etcétera, ¿vale? Otra de las áreas que tienen que tener los médicos de trabajo, que esta sí que es importante, es la prevención, ¿vale? ¿Qué competencias tiene que tener dentro de la prevención? Pues tiene que ser capaz de evaluar la exposición a un riesgo, ¿vale? A partir de un control biológico. Los controles biológicos, que luego lo veremos, son ensayos que se realizan sobre los trabajadores, ¿vale? Y que nos van a dar un valor. Pues vamos a compararlo con algún valor de referencia y vamos a determinar si eso es correcto, si no, si tenemos algún problema de salud y en función de eso ellos tienen que ser capaces de evaluar la exposición a un riesgo a través de eso, ¿vale? Tienen que ser capaces también de proponer medidas preventivas a partir de una evaluación de riesgos, ¿vale? Tienen que indicar los EPIs, planificar la prestación, indicar la adaptación de condiciones de trabajo, informar sobre los riesgos, ¿vale? Tienen que hacer básicamente lo mismo que hacemos los técnicos de prevención, pero enfocado al área de vigilancia de la salud y de medicina del trabajo. Por eso la mayor parte de los médicos de trabajo, cuando se van a enfocar a empresas, pues suelen tener también y contar con el máster de prevención de riesgos laborales. Otra de las áreas competenciales de los médicos de trabajo es la gestión, ¿vale? Tienen que saber gestionar, tienen que trabajar en equipos multidisciplinares, no van a estar solo los médicos de trabajo, va a haber técnicos de prevención que vengan de áreas industriales, que sean ingenieros, que sean técnicos puros, ¿vale? Que no tengan esa parte de medicina. Van a tener que promover prácticas socialmente responsables, gestionar la confidencialización, también la confidencialidad, perdón, de la información sanitaria, utilizar técnicas de gestión y organización de recursos, ¿vale? Tienen que tener todas esas competencias. En asistencia, ¿qué decir? En asistencia, bueno, es su base de formación, la medicina, pero aquí aplicada al ámbito laboral. Entonces, ¿dónde van a tener que acudir y que realizar cosas? Pues, por ejemplo, desde una atención médica ante emergencias o urgencias que pueden salir en nuestro trabajo.
en nuestro ámbito laboral. Tienen que poder llevar a cabo una historia clínica laboral, la exploración completa, interpretar exploraciones instrumentales, evaluar las consecuencias de los posibles tratamientos médicos, realizar diagnóstico de las enfermedades profesionales, etcétera, ¿vale? Y otra de las áreas competenciales, que es esto que estábamos hablando de cuando van como peritos a juicios, es que también tienen esa función pericial, ¿vale? Porque pueden valorar el daño corporal tras un problema de salud relacionado con el trabajo y además tienen que ser capaces de utilizar adecuadamente los instrumentos de valoración que existen del daño para poder diagnosticar precozmente los problemas de salud relacionados con el trabajo y también informar y asesorar adecuadamente al trabajador afectado y administraciones y tribunales si requieren en algunos casos del el médico del trabajo, ¿vale? Muchas veces cuando vamos a un juicio que tiene que ver con incapacidades, relacionados con enfermedades profesionales o con una incapacidad del propio trabajo, pues a veces requieren que el médico del trabajo de nuestra organización o de nuestra empresa acuda a sus juicios a prestar declaración de por qué se ha llevado a cabo esa incapacidad o se ha solicitado esa incapacidad, etcétera, ¿vale? ¿Os ha quedado claro a todos la medicina del trabajo? ¿En qué consiste? Que os quede claro que es una especialidad médica que no preventiva, ¿vale? Y que además es una especialidad que tienen que hacer los médicos si quieren ejercer como médicos del trabajo. Y ahora, luego veremos la vigilancia de la salud. Cuando hacemos esos reconocimientos médicos en nuestro puesto de trabajo, los tiene que realizar siempre un médico del trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que está especializado en los riesgos que podemos tener en nuestro lugar de trabajo. No los puede hacer esos reconocimientos ni firmar un médico general, ¿vale? Esto es importante que os lo quedéis porque muchas veces, sobre todo cuando contratamos, si estamos en una organización y tenemos un servicio de prevención propio, cuando contratamos un servicio de prevención ajeno, que sabéis que podemos, dos de las cuatro especialidades preventivas, ya os lo habrán contado, pueden ser contratadas con un servicio de prevención ajeno y contratamos, en este caso, vigilancia de la salud, nos tenemos que asegurar que nuestros reconocimientos médicos los realiza un médico de trabajo y lo firma un médico del trabajo, ¿vale? Porque nos estamos encontrando que los servicios de prevención ajeno lo que hacen también es firmar como médico, o sea, realizar el reconocimiento un médico general, ¿vale? Un médico general no del trabajo, y luego pasar ese informe a un médico del trabajo y luego el médico del trabajo simplemente firma dichos informes, ¿vale? Pero para que realmente tengamos la seguridad de que la adaptación de los puestos va a tener lugar, de que las limitaciones van a estar correctas, de que los riesgos y los protocolos aplicados son los correctos, debería ser un médico de trabajo el que realice también el reconocimiento médico, ¿vale? Pregunta Mohamed, ¿los enfermeros del trabajo con especialidad simplemente trabajan en mutuas? No, en los centros de trabajo, normalmente los servicios médicos, cuando existe servicio médico propio, hay un médico del trabajo y un enfermero del trabajo, ¿vale? No están solo en mutuas, Mohamed. Vale, pues nos vamos con la segunda parte. Pregunta María del Rocío Fernando, ¿con qué fin hacen eso los SPA? ¿Para ahorrarse dinero? No, no es para ahorrarse dinero, que también, sino porque hay muy pocos médicos que realmente cuenten con la especialidad de medicina del trabajo, ¿vale? No todos los médicos tienen esa especialidad, ¿vale? Mm, Los reconocimientos médicos previos a trabajar en la... mm, ¿Qué es AAPP? También tienen que tener esa especialidad específica. Ah, en la administración pública, vale. Los reconocimientos previos a trabajar en la administración pública. En todos los ámbitos tiene que ser medicina del trabajo, ¿vale? Sí que es verdad que la administración pública, como sabéis, en muchos casos, dependiendo del caso, no se regula por la ley 3195, sino que tienen una ley específica, ¿vale? Entonces habría que ver si en la ley específica de la administración pública deja algo recogido sobre esto, ¿vale, Oscar? Vale, pues nos vamos a la segunda parte porque en cada caso varía mucho.
en la segunda parte sobre patologías de origen laboral, ¿vale? Aquí de qué vamos a hablar, pues eso, de los daños derivados del trabajo que pueden existir, que además, si no sé mal, ya os han hablado de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales en la asignatura uno, ¿verdad? Pero vamos a hacer un resumen, ¿vale? Vamos a recordar. Como decíamos, hay no solo dos tipos de patologías que pueden darse en la salud laboral en nuestro ámbito de trabajo, sino que hay tres, ¿vale? Solemos hablar sobre todo de las dos primeras, ¿por qué? Porque es una consecuencia directa del trabajo, es decir, se ve una va a ser de manera inmediata y otra a largo plazo, ¿vale? Pero se ven. Y esas son las patologías específicas, que esas se dan por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Existen estas dos tipos de patologías específicas como consecuencias directas del trabajo, ¿vale? Pero luego existen otros tipos de patologías inespecíficas, que son las determinadas como fatiga, que son a consecuencia del trabajo y otras causas también intrínsecas a nuestra persona, ¿vale? Y que también tienen, es un daño que está relacionado con el trabajo. ¿Qué ocurre con los accidentes de trabajo? Pues que en los accidentes de trabajo al final es lo más habitual porque existe una lesión, además es inmediato, ¿vale? Vamos a tener la lesión en cuanto hagamos ese trabajo y nos hayamos caído, imaginaos, pues vamos a tener la lesión y hay una relación, como digo, causa-efecto entre el trabajo y el accidente, es muy claro. Me he caído porque la escalera estaba recién mojada, porque habían limpiado y no habían puesto el cartel. Pues está directo la causa-efecto. Me he caído porque estaba mojado, ¿vale? ¿Y por qué? Porque no habían puesto el cartel de precaución del suelo húmedo, ¿vale? Y el accidente de trabajo también puede ser por cuenta ajena o cuenta propia. Por lo tanto, el accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del trabajo o trayecto que le produzca desde la incapacidad hasta la muerte, ¿vale? Y esa es la lesión que ocurre a causa o con ocasión del trabajo, es decir, mientras estamos realizando nuestro trabajo, o dice del trayecto. No sé si habéis oído hablar de los accidentes sin itinere, ¿vale? ¿Por qué? Porque el accidente no es solo mientras estamos realizando nuestro trabajo, también es al ir y volver al domicilio en el trayecto de ida o de vuelta. Importante destacar que accidente en itinere es solo el trayecto del casa al trabajo, del trabajo a casa. Si por el camino alguien se para a hacer otra función, como puede ser ir a recoger a los hijos al colegio, ir al supermercado a por la barra de pan, lo que sea, deja de tener la condición de accidente en itinere, ¿vale? Y esto es importante porque os lo podéis encontrar cuando estáis investigando accidentes, que la mutua, cuando llega a ellos, vosotros igual lo habéis diagnosticado como un accidente en itinere, pero cuando ellos realmente, que son los que hacen como lo sabéis, la identificación como accidente de trabajo, la calificación de esa lesión, si es accidente de trabajo o no, pueden llegar a decir que se ha parado el trabajador y deja de tener esa connotación de accidente de trabajo, ¿vale? Porque ya se ha parado ese trayecto, ¿vale? No faltaba nada, Oscar, a tu pregunta. ¿Cuándo se pueden dar o qué causan los accidentes de trabajo? Pues la causa de los accidentes de trabajo pueden ser condiciones inseguras, por ejemplo, temas de riesgos ambientales que hemos hablado ahora, porque esté el suelo mojado, la lluvia, que haya algo en la carretera, etcétera, o por acciones inseguras del trabajador. También puede haber esta consecuencia, como por ejemplo que hayamos quitado en los dispositivos de seguridad de una máquina con la que teníamos que estar trabajando, ¿vale? Pues eso sería una acción insegura, ¿vale? Condiciones inseguras, lo que os estaba diciendo, pues una falta de señalización, los elementos de trabajo en mal estado, un desorden, falta de protección en máquinas, pero porque falten, no porque el trabajador las haya quitado, ¿vale? Sino que falten dentro de la empresa. Acciones inseguras, pues como hemos dicho.
que no usemos elementos de protección personal, o sea, los equipos de protección individual, o quitemos esas protecciones de seguridad que existen en las máquinas, que operemos con máquinas sin autorización. Es importante que aquellas máquinas que tengan un riesgo elevado, siempre hagamos una autorización para usar esas máquinas, de manera que si una persona externa que utiliza esa máquina y no tenía autorización, pues sería un accidente de trabajo, por supuesto, porque ese es su lugar de trabajo, pero es por una acción insegura del trabajador, ¿vale? De cara a que, sobre todo, el día de mañana, sobre todo cuando son accidentes graves, el mismo día, a veces se persona in situ, en algunos casos, si el accidente es muy grave, si hay ambulancia, hay policía, etcétera, nos va a aparecer la inspección de trabajo, ¿vale? En ese accidente y nos van a pedir, nos van a requerir mucha documentación y entre ellas, pues serán cosas de esto. Luego que si no se respetan las normas de los protocolos o si se hace mantenimiento de los equipos sin detener el equipo, ¿vale? Es muy importante también. Pues todo esto son accidentes por acciones inseguras del propio trabajador. ¿Y qué es una enfermedad profesional? Pues la enfermedad profesional, que también os han hablado de ella, es la enfermedad que es causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión, ¿vale? Y también que le produzca una incapacidad o la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional? La inmediatez que tiene el accidente de trabajo, que ocurre en el momento y ya tienes la lesión. Sin embargo, la enfermedad profesional es algo que es paulatino, que se va desarrollando poco a poco, de manera que la enfermedad aparece normalmente a largo plazo, ¿vale? Y que está directamente relacionado por la profesión. Lo que no puede venir es un trabajador a nosotros a decirnos, por ejemplo, que tiene una enfermedad, la típica enfermedad que se denomina codo de tenista, una tendinitis del codo, por realizar algún tipo de operación de movimientos repetitivos, por ejemplo, y resulta que los movimientos repetitivos solo se hacen durante 5 minutos de su jornada, pero por las tardes va a tenis y realiza deportes de tenis. Pues no va a ser una enfermedad profesional porque no se va a poder determinar que es directo, digamos, esa enfermedad se ha diagnosticado directamente por la profesión que estamos desempeñando, sino que es debido al ocio que realiza esa persona fuera de la jornada laboral, ¿vale? Entendemos que tiene que haber esa relación directa por el ejercicio de la profesión y que además sabéis que existe un cuadro donde se relacionan las enfermedades profesionales y las profesiones que están reguladas y que ya están determinadas, ¿vale? Pregunta Olga, ¿a qué te refieres que nos pedirán mucha documentación? Bueno, pues que si existe un accidente de trabajo que es grave y se persona la inspección o después viene la inspección, nos van a pedir toda la documentación que te puedas imaginar de prevención, ¿vale? Te van a pedir el concierto de tu servicio de prevención, la investigación, por supuesto, del accidente de trabajo, te va a pedir temas de información de prevención, de formación de prevención, de equipos de protección individual. Si has ido con un equipo de trabajo, el manual de ese equipo de trabajo, la información que se le ha dado al trabajador sobre ese equipo de trabajo, la vigilancia de la salud que se ha hecho sobre ese trabajador. ¿Vale? Te pueden pedir millones de cosas, ¿vale? Por eso digo que es muy importante tenerlo todo. Si es una máquina que entrañe peligro, seguramente la autorización del uso de esa máquina, ¿vale? Pregunta Olga, si la profesión empeora condiciones patológicas previas de la persona que ya tenía, habría que verlo, pues si en ese anexo 1 esta enfermedad profesional está recogida por la profesión que se realiza, ¿vale? Como decía, la enfermedad profesional, existe un listado de enfermedades por los diferentes sectores para interpretar, pues, si es o no por el trabajo, ¿vale? Incluye un listado que sabéis que es un anexo 1, ahora lo abriremos, y si es causada por el trabajo pero no está incluida en el listado, se debe demostrar ante el juzgado que se tiene que considerar, pues en este caso, accidente de trabajo, ¿vale?
Existe una clasificación que la tenéis ahí en el anexo 1 de enfermedades profesionales. Vamos a tener enfermedades causadas por agentes químicos, por agentes físicos, por agentes biológicos, por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, por causas de enfermedades de la piel, por agentes cancerígenos, ¿vale? Viene una clasificación en ese anexo 1 que sabéis que lo tenéis, os lo voy a compartir para que recordároslo. Lo tenéis en este Real Decreto, en el de 1299/2006, tenéis un anexo 1 donde vienen todo el cuadro de enfermedades profesionales, los grupos que existen, que son los que hemos dicho ahora, y ya luego el cuadro de enfermedades profesionales con su codificación, ¿vale? Vale, pues queréis que, bueno, os dejo si queréis el enlace. Vale, porque lo que se considera es que ha sido algo puntual, ¿vale? No se llega a considerar enfermedad profesional, sino que se tiene que determinar que ese daño concreto que le ha ocurrido a una persona no es una enfermedad profesional, sino lo que se hace es determinar que ha sido una contingencia de accidente de trabajo para que pueda cobrar la indemnización o lo que se considere, ¿vale, Ana? Los códigos vienen en el BOE establecido. No vamos a entrar aquí en cómo se interpretan los códigos de codificación. Viene en el BOE, lo que significa cada código y a qué está referido cada enfermedad, ¿vale? Si tenéis más interés, podéis echarle un ojo y luego si os causa dudas lo vemos, ¿vale? Pero no vamos a entrar aquí en la codificación toda de las enfermedades profesionales, ¿vale? Vale, pues entonces, la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Lo que hemos dicho, el accidente de trabajo es instantáneo, la enfermedad profesional es lenta. El accidente de trabajo está relacionado normalmente con las condiciones de seguridad, bien porque nosotros mismos hemos hecho un acto inseguro o bien porque las condiciones de seguridad de nuestro trabajo no son correctas. Y los efectos son idénticos. ¿Qué significa esto? Que al final lo que ha ocurrido en ese accidente, si lo tengo yo o lo tiene otro trabajador, va a ser igual, ¿vale? Puede ser mayor o menor al final la rotura, si yo me caigo, se cae otra persona, pero al final los efectos son idénticos en los accidentes de trabajo, que es que nos caemos y tenemos una lesión, ¿vale? En el caso de la enfermedad profesional, no es instantánea, es lenta, es decir, se va dando según vamos trabajando. Por ejemplo, una enfermedad profesional os sonará que es todo lo relacionado con la silicosis, ¿vale? El amianto, el cemento, de todo esto, ¿vale? Pues esto es una enfermedad profesional que es muy lenta, ¿vale? De primeras no vamos a tener una enfermedad, una silicosis en el pulmón, una enfermedad respiratoria, ¿vale? Estas enfermedades profesionales suelen estar relacionadas con condiciones medioambientales, ¿vale? Suelen estar relacionadas con esos contaminantes. Normalmente están relacionadas con contaminantes físicos, como pueden ser pues, las vibraciones, el ruido, pueden estar relacionadas con contaminantes químicos también, con contaminantes biológicos y también con temas de ergonomía, como pueden ser movimientos repetitivos, posturas forzadas, esfuerzos, ¿vale? Suele estar relacionado con el ambiente, ¿vale? No tanto con condiciones inseguras, ya que si fuese una condición insegura, la enfermedad profesional no sería lenta, sino sería un accidente de trabajo instantáneo. Y además, una cosa que tienen las enfermedades profesionales es que los efectos no son idénticos, es decir, me caigo y me rompo la pierna. No, la enfermedad profesional, estoy en contacto con el amianto, igual a una persona no le ocurre absolutamente nada y a otra se le desarrolla la enfermedad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final también afecta nuestras características individuales y nuestra predisposición a tener una enfermedad. ¿Vale? Por lo tanto, los efectos de las enfermedades en las enfermedades profesionales son individuales, trabajadora a trabajadora. Hay gente que no llega a desarrollar esa enfermedad profesional a pesar de estar a lo largo de toda su vida con el amianto y hay otras personas que lo desarrollan mucho más rápido, ¿vale? Las enfermedades profesionales. Es la mutua quien la notifica y quien la registra, ¿vale? Nosotros podemos dar parte a la mutua de que tenemos a un trabajador que quiere solicitar
el que le reconozcan una enfermedad profesional, pero no es la empresa ni la organización, es la mutua la que lo notifica y lo registra, al igual que ocurre con los accidentes de trabajo. Al final es la mutua la que decide si la contingencia se puede determinar como accidente de trabajo o no, ¿vale? Es la potestad de la mutua. Aparte, deciros que el mayor número de enfermedades profesionales, que sepáis que son trastornos musculoesqueléticos por estos movimientos repetitivos, por esfuerzos, etcétera, y también dermatosis, ¿vale? Que no se suele hablar sobre ello, pero también existen muchísimas enfermedades profesionales relacionadas con la dermatología. Dicho esto, habíamos hablado de otras patologías derivadas del trabajo, ¿vale? ¿Y cuáles son esas otras patologías derivadas del trabajo? Pues básicamente por, puede ser por fatigas, ¿vale? Diferentes tipos de fatigas. Podemos hablar de fatiga laboral, que estamos hablando de la disminución de la capacidad física y mental. ¿Por qué? Pues puede ser por la carga física que podamos tener en nuestro lugar de trabajo o incluso también por la carga mental, ¿vale? Pues es otra patología, la fatiga laboral, que están derivadas del trabajo, pero que no son ni categorizadas como enfermedad profesional, ni tampoco pueden ser categorizadas como accidente de trabajo, ¿vale? Porque la fatiga también es algo que se mantiene en el tiempo, ¿vale? Y que puede aparecer cuando llevamos X jornadas trabajando, ¿vale? La insatisfacción laboral, otro tipo de patología que son derivadas del trabajo también. ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos y los trabajadores nos podemos generar unas expectativas de nuestro trabajo, pero luego cuando llegamos a nuestro trabajo, cuando estamos realizando nuestro ámbito laboral, la realidad de lo que es el trabajo es diferente, ¿vale? Más la importancia que le damos, pues puede generar esa insatisfacción laboral. Es otra patología que está derivada del trabajo, pero tampoco se puede considerar como accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y otro tipo de patologías también derivadas del trabajo podría ser el envejecimiento prematuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un mayor desgaste por la acumulación de esa fatiga crónica, por ejemplo, de la carga física o la mental. Un ejemplo muy claro es la profesión de la minería, ¿vale? Por eso existe una jubilación mucho más temprana, porque el envejecimiento de esas personas que trabajan en la mina es mucho más prematuro que un trabajador, por ejemplo, que está en una oficina, ¿vale? Son otro tipo de patologías que, como veis, no podemos englobar ni en accidente de trabajo ni en enfermedad profesional, pero que sí podrían estar derivadas del el propio trabajo, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a ir ya a hablar sobre la vigilancia de la salud, ¿vale? Esta tercera planta que nos habla sobre la vigilancia de la salud, vamos a introducir ya ese concepto de vigilancia de la salud, los objetivos que tiene la vigilancia de la salud, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, las características también que tiene la vigilancia de la salud, los ámbitos de actuación y hablaremos también sobre los protocolos médicos y el control biológico, ¿vale? ¿Qué es la vigilancia de la salud? Pues la vigilancia de la salud, básicamente, como hemos dicho anteriormente, es una especialidad preventiva, ¿vale? Y esta especialidad preventiva engloba muchas actividades. Va a englobar actividades a nivel individual, que ahora veremos esos objetivos que tiene la vigilancia de la salud a nivel individual, y también a nivel colectivo, ¿vale? ¿Que cuál es su fin último? Pues al final prevenir esos riesgos laborales, ¿vale? Adoptando medidas, ¿vale? Mediante la identificación de problemas de salud y evaluación de esas intervenciones que tenemos que hacer de manera preventiva. La vigilancia al final de estas enfermedades y de las lesiones también de origen profesional, lo que consiste es en un control sistemático y continuo de todos los episodios relacionados con la salud en nuestro ámbito laboral. ¿Para qué? Para poder prevenir y poner medidas para que no vuelvan a repetirse, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de los accidentes de trabajo, al final, cuando hacemos las investigaciones, lo que estamos intentando es buscar las causas definitivas de por qué ha ocurrido eso, ¿para qué? Para poner medidas preventivas para
evitar que vuelvan a ocurrir esos daños, ¿vale? Y ese es el control sistemático y continuo que tenemos que realizar. Los objetivos, como decíamos, de la vigilancia de la salud, va a haber objetivos a nivel individual y objetivos a nivel colectivo. Objetivos a nivel individual. Pues básicamente vamos a tener que detectar pues las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud, ¿vale? Hay que detectar precozmente qué repercusiones tiene, pues las instalaciones, los equipos de trabajo, el local, el propio centro, qué repercusiones tienen sobre la salud. Identificar a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, ¿vale? Eso también es necesario desde los objetivos a nivel individual de la vigilancia de la salud. Vamos a tener que ser capaces de identificar a aquellos trabajadores que son especialmente sensibles a un riesgo en concreto, ¿vale? Y por supuesto adaptar el trabajo a la persona. De hecho, el primer paso sería detectar esas condiciones de trabajo sobre la salud, adaptar los puestos de trabajo a la persona, ¿vale? Y luego, si no es posible esa adaptación, llevar a cabo la identificación de aquellos trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la adaptación del puesto a la persona o cuál creéis que es la diferencia entre la adaptación del puesto a la persona e identificar que un trabajador es especialmente sensible a un riesgo? ¿Me podéis decir cuál creéis que es la diferencia? Podéis escribir en el chat si queréis. ¿Cuál creéis que es la diferencia? ¿Nadie se atreve? ¿Puedes repetir la pregunta, por fin? ¿Y cuál creéis que es la diferencia entre adaptar el puesto de trabajo a una persona y el identificar al trabajador como especialmente sensible a un riesgo? Yo entiendo, Yolanda, que adaptación significa términos ergonómicos. Solo Y ergonómicos. eh, mm, Vale. sí, en principio sí. Sí, yo creo que sí. Adaptar es No, adaptar. No, ese es el concepto que hay en las organizaciones, por eso lo tenéis así, ¿vale? Creo que Yo, Mohamed iba a hablar también, puede o ser que adaptar el puesto a un trabajador implica que tú ya tienes claro que este trabajador es sensible y que hay unas condiciones por las cuales le tienes que adaptar y la de identificar si es sensible, aún tienes que hacer este trabajo de análisis de identificar a qué cosas es sensible. Puede ser que una cosa venga antes que la otra. Va por ahí la va pregunta. por ahí. Ahora os voy a explicar bien. No sé, alguien más creo que quería hablar. Y estáis poniendo por aquí cosas en el chat. Voy a contar lo que están diciendo por si os parece interesante. Dice Juan Ignacio, un sensible es un trabajador con apto con restricciones o por ley. José Sánchez, también depende de lo que mejor pueda ser alérgico a algún agente o que tenga una discapacidad. Rosa María, la adaptación implica la acción de evitar como tales las consecuencias de los riesgos a todos los niveles, una vez has hecho los trabajos de identificación. Juan Ignacio, adaptar, poner medidas preventivas para que el trabajador pueda realizar las tareas superando sus limitaciones. Va por ahí la cosa, ¿vale? Dice Olga, adaptación a las características individuales de la persona que trabaja. Efectivamente, a ver, la adaptación del puesto de trabajo lo que significa no solo son adaptaciones ergonómicas, ¿vale? Y esto quiero que os quede muy claro, es la adaptación del puesto de trabajo a la persona. Es decir, que nosotros seamos capaces de que esa persona que tiene una limitación en su carta de aptitud, en su reconocimiento médico, ¿vale? Que le hace que sea limitante, que en su trabajo esa tarea no la pueda hacer, ¿vale? Tiene esa limitación de que no puede hacer esa tarea. Pues lo que tenemos que hacer es adaptar el puesto a la persona, es decir, ver de qué manera podemos hacer para que su puesto de trabajo no tenga que hacer esa tarea, ¿vale? Y de esa manera ya no tenemos ningún trabajador especialmente sensible. ¿Por qué? Porque ese riesgo, esa limitación ya no está dentro de sus tareas. Sin embargo, cuando nosotros estamos identificando a un trabajador como especialmente sensible a un riesgo, tenemos que identificarlo, decir que ese trabajador es especialmente sensible a ese riesgo, porque no se puede eliminar.
de su puesto de trabajo ese riesgo y posteriormente se hace un análisis de cómo podemos reducir de alguna manera ese riesgo, ¿vale? Pero no es lo mismo que adaptar el puesto de trabajo a la persona, que al final lo que estamos haciendo es eliminar ese riesgo de su puesto de trabajo. Os voy a poner un ejemplo y os voy a hablar de, por ejemplo, en la organización en la que yo trabajo, ¿vale? Nosotros tenemos agentes que están vendiendo en diferentes tipos de puntos de venta, que algunos pueden estar en el interior de superficies, otras personas pueden estar fuera, a la intemperie, otras personas pueden estar caminando, realizando la venta, porque son como agentes comerciales, ¿vale? Y cuando viene un reconocimiento médico y nos viene una limitación médica, por ejemplo, porque esa persona tiene una discapacidad, que normalmente los médicos en todas las organizaciones y todas las empresas que no conocen la discapacidad, directamente lo que hacen es, uy, alarma, este trabajador ya es especialmente sensible, simplemente por tener una discapacidad. No debería de ser así. Lo que hay que hacer es, ¿vale? Tiene esta discapacidad y tiene una limitación. Y esa limitación, por ejemplo, me lo invento, es que no puede caminar más del 50% de su jornada. Pues lo que tenemos que hacer es, tenemos diferentes maneras de trabajar. Pues vamos a adaptar el puesto a esa persona y esa persona pues no va a poder estar haciendo esa venta comercial a lo largo de toda su jornada caminando. Lo que tenemos que hacer es poner a esta persona en un punto de venta fijo o dentro de un área comercial en el que esté estático, ¿vale? Sentado, quieto, como sea, ¿vale? Y eso es la adaptación del puesto a la persona. Sin embargo, una identificación de un trabajador especialmente sensible va más allá, va. La adaptación del puesto a la persona es así, pero sin embargo podemos tener una limitación de un trabajador que imaginaos que es un administrativo que se dedica a me lo voy a inventar, a reponer material en un, bueno, o un, sí, un comercial que se dedica a reponer material en un centro comercial, ¿vale? Que tiene que andar con cajas, que tiene que ir reponiendo el material, etcétera, ¿vale? Y resulta que su reconocimiento médico, la limitación que nos aparece es que no puede manipular cargas de más de 5 kilos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese puesto, en un primer momento, no vamos a poder adaptarlo porque ese riesgo no lo vamos a poder eliminar del puesto, ¿vale? Porque su puesto se basa en reponer las cajas, ¿vale? Entonces ahí sí que identificaríamos a ese trabajador como especialmente sensible al riesgo de manipulación de cargas de más de 5 kilos y lo que harían sería poner medidas para que minimizar ese riesgo y que no le afecte a su salud. Como por ejemplo decir, pues tiene que tener un carro automatizado, tiene que poner el material. Tiene que ir poco a poco reponiendo, no puede cargar en peso esas cajas de 5 kilos, ¿vale? ¿Entendemos la diferencia? ¿Y por qué es tan primordial que lo primero que hagamos será adaptar el puesto de trabajo a la persona sin decir, uy, como tiene discapacidad ya estamos ante un especialmente sensible y lo único que hacemos al final son informes de especial sensibilidad, que lo que tenemos que hacer es intentar adaptar el puesto a la persona? ¿Sí? ¿Os ha quedado claro la diferencia? Que esto es importante porque es lo más importante que vais a tener que hacer como técnicos de prevención en el área de vigilancia de la salud, adaptar los puestos de trabajo, ¿vale? Y vosotros al final sois los que vais a tener que buscar las soluciones, ¿vale? Para adaptar el puesto de trabajo a la persona, ¿vale? Pregunta Juan Ignacio, ¿por qué hay cajeros de supermercados? Unos están de pie y otros sentados. Pues habría que ver sus condiciones, ¿vale? Porque eso va en función, hay cartas de aptitud que igual es necesario que la persona, a ver, de pie siempre no creo que haya ninguna carta de aptitud que lo ponga, ¿vale? Ya te lo digo así directamente porque la carga física que estamos generando cuando estamos de pie es mucho mayor que cuando estemos sentados, ¿vale? Pero igual va en la condición de cada persona y también decirte, Juan, que eso no lo vemos, pero normalmente en los supermercados
yo no me dedico al ámbito de los supermercados, pero en los supermercados hay mucha rotación, ¿vale? Igual durante el cajero igual no está toda su jornada, de hecho, casi seguro, no está toda su jornada en la caja, ¿vale? Va rotando de diferentes puestos dentro del supermercado y seguramente esté estudiado la evaluación de la carga física que hay en los cajeros de supermercado y pueden estar un determinado tiempo, ¿vale? Y seguramente hay esa rotación. Pregunta Mohamed, ¿y si tuviéramos que cambiarlo de puesto porque su puesto es inadaptable y si no hay puesto si lo tenemos que despedir? Vale, pues ahí os cuento, Mohamed. Esto ha salido además una normativa nueva sobre todo esto de la adaptación, incluso cuando hay una incapacidad permanente total, la persona puede solicitar que se le adapte el puesto, ¿vale? O sea, imaginaos a los límites que estamos llegando, que es que están sentencias firmes que las empresas tienen la obligatoriedad de adaptar el puesto a la persona, ¿vale? ¿Qué pasa en estos casos si finalmente el puesto es inadaptable? Pues normalmente es necesario llevar a cabo una carta de aptitud por parte de los servicios médicos en el que conste que la aptitud es no apto, no es posible para los riesgos, porque al final recordar que los reconocimientos médicos que hacemos es en función de los riesgos de nuestro puesto de trabajo. Entonces, si no somos capaces de asumir esos riesgos, si no existe ningún puesto que se adapte a la persona, pues tendremos que realizar un reconocimiento médico en el que conste, el médico de trabajo tendrá que firmar que es no apto, el por qué, poner las tareas esenciales que realiza y por qué es no apto, y también la empresa tiene que justificar muy mucho el por qué si al final se procede a un despido. Primero, las enfermedades, como hemos venido diciendo, el por qué se le da un no apto, y segundo, todo el tema de que no existe ningún puesto que pueda optar esa persona. Hay que revisar, para que veáis la magnitud que está teniendo esto, hay que revisar la formación de la que dispone ese trabajador y que en ese momento no tengamos ningún puesto disponible. Imaginaos que teníamos una persona de agente comercial, pero resulta que tenía una formación en administrativo. Pues que en ese momento no tengamos ningún puesto vacante de administrativo, ¿vale? Tenemos que revisarlo todo, ver si tiene alguna formación específica que lo podamos poner en otro puesto, porque todo eso lo revisa la, ya os digo, eso todo lo revisa la inspección y sanidad, etcétera, ¿vale? Por eso que se está poniendo un poco complicado esto. Pregunta Patricia, pero no puede suponer un riesgo. ¿El qué, Patricia? Estabas comentando que eso, que si no te he entendido mal, que se está poniendo un poco serio el que tú no puedas adaptar un puesto a una persona. Y luego ya has dicho el tema de que tendrías que justificar con un no apto en Ujú. un... Entonces, bueno, en ese caso entiendo que esa sería la manera de decir, mira, Sí, no se puede adaptar. Claro, no porque se yo... puede adaptar y además no hay ningún puesto diferente al que por el que que estaba pueda contratada esa ejercer. persona que pueda desarrollar porque no tiene ni la formación ni las habilidades para llevarlo a cabo. Vale. Pero hay que estar muy al ojo con eso, ¿vale? Dice Juan, ¿puedes explicar el informe de sensibles que hace el técnico de prevención? Y puedes explicar la sensibilidad por embarazo y los plazos. Vale. En cuanto a todo lo del informe de sensibles, como vamos a tener un caso práctico de adaptación de puestos de trabajo, lo veremos ahí, ¿vale, Juan? Al final lo que hacemos, si queréis, yo os muestro algún ejemplo que tengo de informes de sensibilidad. Os pongo uno genérico de cómo se deberían de hacer, ¿vale? Efectivamente, Marina. Pues primero adaptar, si no es posible recolocar y si no suspensión. En el caso de las embarazos, ¿vale? La sensibilidad también lo vemos en la adaptación de los puestos, que vamos a hablar sobre el embarazo, ¿vale? Porque ahí hay una normativa específica sobre el embarazo, ¿vale? Que es el SEGO. No sé si habéis oído hablar de ella, pero ya lo veremos, ¿vale? Y eso también la empresa tiene la obligatoriedad de tener unos puestos, identificar los puestos en los que hay riesgo de embarazo, en los que no, y es la mutua la que realmente hace
le da, digamos, la enfermedad, o sea, le reconoce, digamos, pues que tiene, lo cataloga como si fuese un accidente de trabajo, por así decirlo, para que no tengan que pedir la baja a través de la enfermedad común, a través del médico de cabecera, y se le paga al 100% si el riesgo está condicionado por su puesto de trabajo en cuanto al embarazo. Por ejemplo, una persona que está en contacto con agentes biológicos y está embarazada, pues tendría la posibilidad de coger la mutua a través de la baja, he dicho la mutua, ¿verdad? De coger la baja a través de la mutua, ¿vale? Pero eso lo vemos, ¿vale? Y esto que dices aquí, Marina, de que si tampoco es posible suspensión del contrato, en el caso de las embarazadas no se cumple, ¿vale? No es así, no es suspensión del contrato. Es como digo, si no se puede adaptar, si no se puede recolocar, pues entonces iría a la mutua y le darían la baja, ¿vale? Pero no se suspende el contrato en ningún caso. Y hay otros objetivos, nos hemos centrado aquí en los objetivos a nivel individual, pero también tenemos objetivos a nivel colectivo de la vigilancia de la salud, como por ejemplo el intentar valorar el estado global de la empresa. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de la revisión del asentismo, por ejemplo, del colectivo. Se ve el asentismo, la enfermedad común por accidente de trabajo y con esos parámetros se puede comparar con otras empresas que eh, realicen los mismos tipos de servicios, ¿vale? Porque existen bancos de datos y en función de eso, pues valoramos un poco el estado global de nuestra empresa, ¿vale? También objetivos a nivel colectivo son establecer las prioridades de actuación en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, motivar la revisión de las actuaciones preventivas y evaluar la eficacia del plan de prevención de riesgos laborales que tenemos a través, pues, de eso, del estado de la evaluación de la salud colectiva de los trabajadores, ¿vale? Continuando con esto, el siguiente punto que tenemos que ver son las características que tiene que tener la vigilancia de la salud, ¿vale? Primer punto, y esto tenéis que conocerlo también bien, ¿vale? Las características que tiene la vigilancia de la salud. Aquí, ¿qué os puedo preguntar? Pues os puedo preguntar qué significa que la vigilancia de la salud, una de las características sea que tiene que ser planificada y me tenéis que saber explicar qué significa eso, ¿vale? Una de las características es que tiene que ser garantizada por el empresario. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa esto? Pues que el empresario es el que tiene la obligación de garantizar que la vigilancia de la salud se está realizando y que además el alcance de esa vigilancia de la salud es únicamente y exclusivamente a los riesgos a los que estamos expuestos en nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Además, ¿cuándo nos debe de garantizar esta vigilancia de la salud? En varios puntos. Cuando iniciamos, ¿vale? Nuestro puesto de trabajo, cuando nos toque la renovación según lo que haya indicado el médico, que son los reconocimientos que se denominan como periódicos, y también tras una baja de larga duración, que normalmente es como 90 días, ¿vale? Más o menos es lo que establece la norma, que a partir de 90 días se considera una baja de larga duración. Y también por un cambio de puesto. ¿Por qué por cambio de puesto? Porque hemos dicho que la vigilancia de la salud viene asociada a los riesgos del puesto de trabajo. Si cambiamos de puesto de trabajo, cambiaremos de riesgos, cambiaremos de protocolos que hay que aplicar. Por lo tanto, también cuando cambiamos de puesto de trabajo. Pregunta Juan. ¿Como trabajador se puede renunciar a la vigilancia de la salud? Vamos a hablar de ello ahora, ¿vale, Juan? Otra de las características de la vigilancia de la salud es que deben ser planificadas, es decir, la vigilancia de la salud la tenemos que planificar y debe de responder a unos objetivos que hemos establecido y que están justificados por esa exposición de riesgos, ¿vale? Que no se hayan podido eliminar, es decir, nosotros no podemos hacer una evaluación de una vigilancia de la salud, un protocolo específico de ruido a un trabajador porque no queremos cambiar la máquina, ¿vale? Pues no, tendremos que cambiar la máquina y en ese caso, si sigue habiendo ruido y seguimos teniendo que hacer evaluación y tenemos que poner medidas preventivas, pues haremos
planificaremos un reconocimiento médico de protocolo específico de vigilancia de la salud de ruido, ¿vale? Pero siempre y cuando esté justificado y planificado en el, en el, en el caso concreto. Marina, lo vamos a ver ahora, por favor, ¿vale? Ahora os lo voy a comentar. Las características de la vigilancia de la salud tiene que ser además específica, ¿vale? Lo hemos repetido en varias ocasiones, os he hablado de que existen unos protocolos, pero ya os lo cuento ahora exactamente. ¿Qué significa esto específica? Que tiene que ser en función de los riesgos que hayan sido identificados en la evaluación del puesto de trabajo. Y ahí es donde entráis vosotros como técnicos de prevención. ¿Por qué? Porque vosotros en vuestra planificación preventiva, cuando identifiquéis riesgos que tengan que llevar a cabo un protocolo de vigilancia de la salud, tenemos que meter en nuestra planificación llevar a cabo la vigilancia de la salud según el protocolo específico del invento agentes biológicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos con exposición a agentes biológicos, ¿vale? Porque existe un protocolo específico de agentes biológicos. Entonces tenemos que llevar a cabo la vigilancia específica de agentes biológicos y tiene que constar en nuestra planificación preventiva. ¿Qué tipo de medida sería la vigilancia de la salud? ¿Ya habéis visto los tipos de medidas preventivas en la clase o no? ¿Sí? ¿No? ¿No habéis visto la clase de medidas? ¿No? Vale, bueno, pues os lo adelanto yo. La vigilancia en la salud va a ser un control preventivo, ¿vale? Porque es algo que no va a haber un plazo como tal, como pueden ser las medidas de tipo técnico, las medidas de tipo formación, información, que tenéis que cumplirla en un plazo y hay una prioridad, sino que los controles preventivos son medidas que siempre tenemos que estar realizando preventivamente, ¿vale? Y esa es la vigilancia de la salud, es un control preventivo, pero tenemos que incluirlo dentro de nuestra planificación preventiva, ¿vale? Cuando hacemos esa tabla de medidas preventivas, tiene que incluirse la parte de vigilancia de la salud y eso lo vais a hacer vosotros como técnicos de prevención, ¿vale? Estos protocolos específicos tienen que aplicarse adecuadamente, ¿vale? ¿Y qué son estos protocolos específicos? Pues son unas guías que existen para los médicos, que ahora lo vamos a hablar, os voy a pasar el enlace donde están esos protocolos, ¿vale? Y ahí vienen pues las pruebas necesarias que tienen que hacer los médicos del trabajo en función de los protocolos específicos que hayamos introducido. Voy a contestar a Olga y ahora paso a poneros, dice Olga, ¿a qué te refieres con día 90 es baja de larga duración y debe ser objeto de vigilancia? Pues que los reconocimientos médicos se realizan, como hemos dicho, voy a la diapositiva anterior un momento, ¿vale? Se realizan inicialmente, es decir, cuando accedes al trabajo por primera vez, ¿para qué? ¿Para qué se hace este primer reconocimiento médico? Para, ahora ya lo sabéis, para adaptar el puesto de trabajo a la persona, ¿vale? Se hace periódicamente, ¿por qué? Porque pueden haber cambiado tus características personales y hay un plazo que determina el médico para volver a revisar y adaptar el puesto a la persona, ¿vale? Y también tras una baja de larga duración, que normalmente cuando nos referimos a una baja de larga duración es que ha durado más de 90 días, ¿vale? Es decir, que hemos estado más de 3 meses de baja. Y cuando estamos más de 3 meses de baja, nos vuelven a citar al reconocimiento médico. ¿Por qué? Porque cuando hemos estado con una baja de más de 3 meses, puede ser que nuestras características individuales y personales se hayan visto modificadas y hay que revisarlo por si hay que adaptar el puesto al trabajo. Como enfermedad profesional, no, Olga, te estás liando. Una enfermedad en general, ¿vale? Has estado enfermo, has tenido una baja de larga duración. Puede ser por accidente de trabajo, por enfermedad común, por lo que sea, ¿vale? Una baja de contingencia, aunque sea accidente de trabajo, aunque sea lo que sea, ¿vale? Has estado de baja durante más de 3 meses. Y entonces, cuando estás de baja más de 3 meses, te incorporas a tu puesto de trabajo y es necesario volver a realizarte el reconocimiento médico por si ha cambiado alguna característica tuya y hay que adaptarte el puesto de trabajo a tu persona, ¿vale? Ahora sí,
Vale, genial. Pues seguimos entonces con esto de los protocolos específicos. ¿Existe un sitio donde están todos los protocolos específicos? Por supuesto. Y os lo voy a compartir, ¿vale? Es en Sanidad, en el Ministerio de Sanidad. Tenéis colgados. Ahí van, por si queréis acceder. Yo os voy a compartir ahora la pantalla de todas maneras. Aquí. Vale, pues aquí vienen todos los protocolos de vigilancia de sanitaria específica que existen en un principio que tiene publicado el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Son estos protocolos. Pues vais a tener protocolos específicos, pues por ejemplo, para ruido, vais a tener para radiaciones ionizantes, para posturas forzadas, para si estamos en contacto con el plomo, para manipulación manual de cargas, para pantalla de visualización de datos, que esto es todo el personal de oficina tiene que pasar por este tipo de reconocimiento de protocolo específico, ¿vale? Para amianto, para asma, para cloruro, para lo que sea, ¿vale? Aquí vienen todos los protocolos específicos. Entonces, siempre que propongamos medidas preventivas a un riesgo, tenemos que identificar si tenemos que hacer algún protocolo de vigilancia de la salud específico, ¿vale? Que vienen aquí. Estos protocolos, os voy a enseñar alguno. Tengo que cerrar y volver a entrar porque O si no... sea, disculpa, Yolanda, Sí, entonces, en la empresa, bueno, o un médico ajeno o un médico de la propia empresa, entiendo que ya tiene identificado si alguno de estos protocolos afecta a la empresa en cuestión y en caso de que afecte a la empresa o al puesto en sí, ujú, tendría que hacerte un reconocimiento acorde a este protocolo. efectivamente. Aparte del Normalmente, normal genérico, que digamos. sí, normalmente, ¿cómo se actúa? Los técnicos de prevención ponen en su evaluación que hay que hacer un protocolo específico por un riesgo determinado, ¿vale? Y se suele tener una tabla, ¿vale? Que afecta a vigilancia de la salud, donde tenemos todos los puestos preventivos que tenemos en nuestra empresa y los protocolos de vigilancia de la salud que le aplican, ¿vale? Y esta tabla, donde vienen los puestos preventivos y los protocolos, se suele compartir. En el caso de que tengamos servicio médico propio, pues lo suele haber elaborado el servicio médico propio, ¿vale? En consonancia con los técnicos de prevención. Pero si tenemos un servicio de prevención ajeno que nos va a prestar la vigilancia de la salud, se comparte con ellos esta tabla de puesto preventivo y protocolo específico que ellos tienen que aplicar. Pu- Cuando nosotros sí, dime, ¿Puesto preventivo a qué te refieres? ¿A porque la definición del normalmente puesto? porque el puesto, ¿vale? Normalmente hay diferentes puestos que se pueden asociar a un solo puesto preventivo, ¿vale? Porque normalmente cuando estamos en una organización muy grande hablamos de funciones, ¿vale? No hablamos ya tanto de puestos, sino que hablamos de diferentes funciones. Y hay personas que pueden ser, imaginaos, ¿vale? Podemos tener al jefe de ventas, al jefe de recursos humanos, al jefe de servicios sociales, al jefe, diferentes tipos de jefes que pueden haber, pero todos ellos están asociados a un puesto que nosotros vamos a denominar preventivo, que son, por ejemplo, mandos intermedios. Me lo invento, ¿vale? Pero Mm. dentro de los mandos intermedios van a estar todas estas personas con sus funciones claras, ¿vale? A eso me refiero con puesto preventivo, porque normalmente se agrupan, ¿vale? Los trabajadores en función de los riesgos, ¿vale? Al final, un mando intermedio, da igual que sea de venta, de comercial, de lo que sea, va a tener al final los mismos riesgos que otro jefe, ¿vale? Sí, O bueno, por sí, ejemplo, dependiendo del ámbito, ¿no? Entiendo. O sí, sea, es que yo claro. estoy pensando más en como en una fábrica. Eh, Vale, ¿Qué lo ahí harían? ¿Por persona? O sea, ¿por puesto o por zona? Porque claro, depende de la zona de la fábrica, puede tener un riesgo otro. los tenéis, esos son los puestos preventivos que tenéis que agrupar vosotros, ¿vale? En función de Ah, las vale, funciones y de los riesgos, ¿vale? Pero vais a poder agruparlos, porque lo que no podéis hacer es una evaluación de si hay 100 funciones diferentes de 100 funciones. claro, Tenemos que vale. agruparlos, ¿vale? Pero eso ya es trabajo también de los técnicos, de que tenéis que ir viendo los puestos que hay al final que habéis evaluado, ¿vale? En la evaluación de riesgos al final se agrupan. Dice Juan Antonio, los puestos serán los que hay en la evaluación de riesgos, no los de recursos humanos. Claro, pero al final la evaluación de riesgos, vosotros vais a llegar a una empresa igual, a ver,
ahora mismo ya, después de tantos años, habrá evaluación de riesgos y ya los tendréis identificados, pero podéis empezar una empresa de cero o que no tengan servicio de prevención y tener que identificar vosotros los puestos. Entonces, tenéis que saber que no son las funciones que tengan en el área de recursos humanos que tengáis en vuestra empresa, sino que todos esos puestos, esos perfiles de puestos los vais a tener que agrupar y decir, pues yo voy a tener, me lo invento, 10 tipos de puestos preventivos, ¿vale? Porque los riesgos pues son los mismos en esta función, en esta función, en esta función, ¿vale? Vamos a tener que observar y decir, pues hay estos puestos, ¿vale? No sé si me habéis entendido. ¿Sí, Patricia? Ahora sí. Gracias. Nada. Vale, entonces, como venía diciendo, esos puestos preventivos los vais a tener identificados quiénes son los protocolos específicos de vigilancia de la salud que le tenemos que hacer en función de cada puesto y normalmente con los servicios de prevención ajeno, que son con los que vais a tener más lío, porque si es el servicio médico ya conoce la casa internamente, sabe cada puesto preventivo a qué equivale, porque ha hecho él seguramente ese trabajo, ¿vale? Pero cuando estamos con un servicio de prevención ajeno vamos a tener que citar a la persona al reconocimiento médico y seguramente les vamos a tener que decir qué puesto preventivo es el que en el que está catalogado. ¿Por qué? Porque ellos van a tener los protocolos que hay que actuar en función del puesto preventivo, ¿vale? Os iba a enseñar simplemente un protocolo. No vais a tener nunca que entrar en los protocolos ni cosas así, ¿vale? De vigilancia de la salud. Simplemente que sepáis dónde os vais a encontrar las cosas. Sí que es verdad que hay un apartado de los protocolos que sí que me parece interesante porque es donde os viene el alcance de a qué riesgos está haciendo frente y por qué hay que actuar en este protocolo específico y eso os puede venir bien, sobre todo ahora al principio, que no controláis tanto de los protocolos médicos en función del riesgo que tengáis, leer, oye, ¿y esto me alcanzaría o no me alcanzaría para poner este protocolo de vigilancia, ¿vale? Pues estos protocolos, como digo, son guías de apoyo para los médicos de trabajo, donde les va a venir recogido pues un poco el alcance, los riesgos eh, riesgos que tiene, que tiene aplicación, vaya, el criterio de aplicación, y luego también el protocolo sanitario que deben de seguir, todas las guías, todo lo que tienen que hacer, ¿vale? Todas las pruebas sanguíneas que tienen que hacer todo lo que en un reconocimiento médico, todos los pasos que tienen que ir dando, ¿vale? En función del protocolo específico. Aquí, importante para vosotros, la parte de criterio de aplicación y definición del problema que os puede servir de ayuda, ¿vale? Sobre todo el criterio de aplicación, porque aquí os viene para qué servirá, en qué agentes, etcétera, ¿vale? Definición del problema, veis que vienen identificados a cuáles agentes biológicos, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ahí os he dejado el enlace por si queréis acceder y ver todo lo relacionado con los protocolos médicos específicos, ¿vale? Haremos un caso práctico sobre esto, ¿vale? Os pondré diferentes riesgos y vais a tener que identificar qué protocolos específicos, más que riesgos, no os voy a poner riesgos, os voy a poner casos prácticos de, os voy a dar la descripción de un puesto de trabajo y a raíz de esa descripción tenemos que determinar que al final vosotros como técnicos de prevención es lo que vais a hacer, tenéis descripciones de los puestos de trabajo, observación de ellos, identificar los riesgos y los protocolos específicos que pondríamos en la planificación preventiva, ¿vale? Otro de las características de la vigilancia de la salud, que alguien ya preguntaba por ahí, sobre la voluntariedad. ¿Es voluntaria la vigilancia de la salud? Sí y no. ¿Por qué? Porque hay excepciones, ¿vale? Es voluntaria en un principio para el trabajador, salvo algunas excepciones. Que exista una disposición legal con relación a la protección de riesgos específicos, actividades de especial peligrosidad, que los reconocimientos médicos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, como por ejemplo las actividades con riesgo de enfermedad profesional, o que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro también para él mismo o terceros. Estas tres casuísticas os las tenéis
que saber, ¿vale? La existencia de una disposición legal. Creo que al final no puse la diapositiva, pero básicamente es cuando existen riesgos en el anexo 1, en los lugares de trabajo, que entrañen un riesgo que es obligatorio por disposición legal hacer esos reconocimientos por la peligrosidad, pues imaginaos trabajos en altura, pues temas relacionados con la conducción, etcétera, ¿vale? Que sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo, como las actividades de enfermedad profesional, y que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para él mismo o para terceros, ¿vale? En esos casos no sería voluntaria, en el resto sí. ¿Qué quiere decir esto de voluntaria? Que la empresa tiene la obligatoriedad de ofrecer ese reconocimiento médico, ¿vale? Y el trabajador puede aceptar o renunciar. Importante para vosotros como técnicos de prevención. Si renuncia al reconocimiento médico en el año 2025, en el 2026, ¿qué pensáis? ¿Hay que volvérselo a ofrecer o como ya ha renunciado ya nos vale? Hay que volverlo a ofrecer, ¿no? Perfecto, sí, hay que volverlo a ofrecer porque de cara a una inspección de trabajo nos van a solicitar o bien el reconocimiento médico o si no tenemos el reconocimiento médico, la renuncia de ese reconocimiento médico anual desde la primera vez que renuncia, ¿vale? Aunque todos los años le estemos mandando el ofrecimiento y renuncie y renuncie y renuncie, pero tenemos que tener una prueba, una evidencia. ¿Vale? No vale con decirlo he llamado y me ha dicho que no quería hacérselo. Eso no nos vale, ¿vale? Dice Juan, pero si renuncia nunca podrán reconocerle una sensibilidad o sí. Ahí entra la promoción de la vigilancia de la salud, que lo que tenemos que hacer es campañas para que los trabajadores realicen los reconocimientos médicos, porque es la única posibilidad que tenemos, en primer lugar, de adaptar el puesto de trabajo a la persona. Y no me gusta hablar de sensibilidades, como he dicho Juan antes, ¿vale? Hay que adaptar el puesto de trabajo a la persona. Si no se puede, pues llegaremos a esa especial sensibilidad, ¿vale? Pero lo importante aquí es que la gente entienda que los reconocimientos médicos sirven única y exclusivamente, entre otras cosas, pero es lo primordial, para adaptar el puesto de trabajo a su persona y para que ese triángulo del que hemos hablado al principio de la clase de bienestar físico, mental y social se mantenga en equilibrio, porque si no, podemos tener un problema, ¿vale? Otra de las características de la vigilancia de la salud es que debe ser confidencial. Supongo que ya lo sabréis, lo habréis intuido. La vigilancia de la salud tiene que ser confidencial y la información médica solo puede disponerla el médico de trabajo que le haya hecho el reconocimiento médico, el servicio médico que se lo haya hecho. Es más, si lo realiza un servicio de prevención ajeno, el informe médico solo tendrá acceso a ese servicio de prevención ajeno, ¿vale? Y la empresa lo único que tiene que tener es una carta de aptitud. Y eso es lo único que va a ver la empresa. Una carta de aptitud donde vendrá, se le ha hecho el reconocimiento a este trabajador en esta fecha, con este puesto preventivo, estos protocolos específicos han sido aplicados. Todo esto que estoy diciendo tiene que constar en la carta de aptitud, si no, no nos vale, ¿eh? Los protocolos específicos que se le han aplicado y en base a eso el resultado ha sido apto, no apto o apto con limitación de X, ¿vale? Y esa carta de aptitud es a la que va a tener acceso la empresa, en este caso los servicios de prevención de la empresa, ¿para qué? Volvemos a lo de antes, para adaptar el puesto de trabajo a la persona, ¿vale? Hay una falsa creencia de que por eso no se suelen hacer los reconocimientos médicos en la empresa, de que la empresa tiene acceso a esos reconocimientos médicos y que le pueden decir algo, etcétera. No es real, ¿vale? Tenemos que garantizar la confidencialidad de la vigilancia de la salud. Otra de las características que tiene que ser ética, es decir, con el fin de qué, de asegurar una práctica profesional, ¿vale? Todos los médicos firman un tema ético, etcétera. Tiene que ser sistemática. Las actividades de vigilancia de la salud tienen que ser dinámicas y actualizadas, captando los datos, más allá de esa parte periódica, pero tiene que ser sistemática, ¿vale? Prolongada en el tiempo, ¿vale? De esa periodicidad que tenemos que seguir haciéndola, ¿vale? Incluso, que esto no sé si lo sabéis, más allá de la finalización de la relación laboral,
¿vale? Que aquí ya se ocupa el Sistema Nacional de Salud de esos reconocimientos posocupacionales, como por ejemplo aquellos trabajadores que están expuestos, por ejemplo, a amianto, ¿vale? Pues tras haber finalizado la relación laboral, aún no se ha producido esa enfermedad profesional ni se ha producido nada, pero tenemos que seguir revisando y realizando reconocimientos médicos. ¿Para qué? Para detectar precozmente si se va a dar algún tipo de enfermedad profesional. Y estos son los reconocimientos posocupacionales, ¿vale? Que ya los hace el Sistema Nacional de Salud, pero que siguen ligados a esa actividad profesional, ¿vale? Dice Juan Ignacio, si te pide el informe del reconocimiento tu jefe, ¿se lo enseñas? Entiendo que no. No, el informe médico no te lo puede pedir tu jefe, ¿vale? Te puede pedir la carta de actitud, pero que él también tendrá acceso, porque si le han pedido que la adapte en el puesto será porque le viene referido cuál es esa limitación, ¿vale? La vigilancia de la salud debe de ser documentada, ¿vale? No nos sirve con simplemente llevarla a cabo, lo que estábamos hablando de, por ejemplo, las renuncias y todo esto. Tiene que haber una constatación de que se han hecho esos controles, esos estados de salud, ¿vale? Y además tenemos que conservar la documentación, ¿vale? Al menos 10 años. Realmente ya nos están pidiendo 15 años. ¿Vale? Nos están pidiendo 15 años las inspecciones de trabajo, etcétera, para mantener toda la documentación relativa a prevención de riesgos laborales. Y esto es importante que lo sepáis, no solo con vigilancia de la salud, con toda la documentación de prevención. Os pueden pedir documentación de hasta 15 años para atrás, ¿vale? Es decir, os pueden pedir una evaluación de hace 15 años. Os pueden pedir la formación que se le ha dado a un trabajador de hace 15 años, ¿vale? Y esto ocurre, ¿vale? Porque en mi día a día yo tengo que ir a inspecciones de trabajo por accidentes de trabajo que han ocurrido en la empresa hace años y tenemos que aportar documentación. El otro día estábamos aportando documentación del año 2007, ¿vale? Para que hagáis una idea. Entonces, os pueden pedir documentación de eso. Normalmente máximo 15 años. Pero ¿qué ocurre? Que os pueden pedir documentación antigua, ¿vale? Hay que informar individualmente a los trabajadores de todos los objetivos de la vigilancia de la salud. Tenemos que explicarles por qué se le hacen, qué protocolos se le van a hacer. Eso en el manual de seguridad y salud de los trabajadores tiene que venir recogido ahí, qué protocolos de vigilancia de la salud van a realizarse y un poco por qué, ¿vale? Y tienen que ser participadas, es decir, tenemos que hacer consulta también con toda la parte de los delegados de prevención, representantes de los trabajadores, etcétera, ¿vale? Realizada, por supuesto, con personal sanitario, los recursos materiales deben de ser adecuados y gratuita. Esto viene recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que debe ser gratuita para todos los trabajadores. Es algo que tiene que garantizar el empresario, ¿vale? Y ahora para finalizar y ya terminamos la clase, os voy a poner un vídeo que resume un poco esto que hemos estado hablando y ya os dejo, ¿vale? Para que ya van a ser las 8, pero bueno, os voy a poner este vídeo. Cuando nuestra empresa nos propone hacernos un reconocimiento médico, normalmente nos entra mucha pereza. Pero, ¿sabemos exactamente en qué consiste? Es probable que pensemos que con las visitas a nuestro médico de cabecera y con los análisis que nos hacemos de forma regular, debería ser suficiente. Pero resulta que el reconocimiento médico que la empresa nos ofrece es diferente. Se trata de un reconocimiento médico laboral realizado por un servicio de prevención. Especialistas en medicina y enfermería del trabajo estudiarán la repercusión de nuestro día a día en el trabajo sobre nuestra salud. Analizarán qué riesgos tenemos y cómo prevenir las posibles afectaciones. Y lo más importante, nos entregarán un informe con las conclusiones y consejos para cuidar y mejorar nuestra salud. Para ello, este equipo de profesionales utilizan unas guías sanitarias que se conocen como protocolos específicos, que son un plan preciso y detallado de actuaciones necesarias para la vigilancia de la salud. ¿Y exactamente en qué consiste un reconocimiento médico laboral? Para empezar, tienes que saber que el servicio de prevención respeta estrictamente la normativa de confidencialidad, es decir, todos los datos personales y sanitarios son tratados con el máximo respeto y dignidad y jamás son revelados a un tercero, en este caso, jamás a la empresa. El reconocimiento médico laboral consta de 3 partes y en función de tu puesto de trabajo se te aplicará un protocolo específico determinado.
La primera parte es una entrevista clínico-laboral. El médico te hará unas preguntas para conocer tu estado de salud y cómo son tus antecedentes, alergias, hábitos, etc. Y preguntas sobre tu vida laboral, que son aquellos aspectos relacionados con tu puesto de trabajo y sus riesgos. En segundo lugar, te realizará una exploración física y para ello seguirá el protocolo marcado y te examinará de arriba abajo. Y la tercera parte son las pruebas complementarias. Estas variarán en función del protocolo aplicado y de los datos extraídos, y por supuesto del criterio médico. Pueden ser una analítica de sangre, un control auditivo, un electrocardiograma, una radiografía, etc. Una vez el equipo ha recopilado todos los datos y tiene los resultados de las pruebas, elabora un informe médico que recibirás únicamente tú y un informe de aptitud para la empresa. El informe de aptitud no contiene ningún dato sanitario ni personal, es decir, solo concluye si eres apto, no apto o bien apto con limitaciones para el puesto de trabajo que desempeñas. El principal protagonista del reconocimiento eres tú. Es un beneficio para ti, que dispondrás periódicamente de información relevante para tu salud que te ayudará a prevenir enfermedades. Cuenta con nosotros. Tu servicio de prevención puede ofrecerte además información, formación y asesoramiento. Prevenir es más que un trabajo, es una actitud. Uy, no sé si he dejado de compartir. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues por mi parte, no sé si hay más dudas. He visto aquí una duda. A ver, de estas excepciones, vamos a ver. Aquí te refieres a cuál de ellas en concreto. De estas excepciones de voluntariedad, ¿a qué se refiere previo informe de los representantes de los trabajadores? No sé a dónde estás viendo eso. Será al final, cuando hablo de la participación, ¿no? No sé, no sé a qué te refieres, Hola. Pablo. No, profesora, era Hola. donde decía que de acuerdo a actividades de especial peligrosidad, que entonces no era voluntario, pero hay una parte que establece esto, que de este carácter voluntario solo se efectuarán previo informe de los representantes de los trabajadores, pero es que esa parte Sí. no la entiendo, pero bueno, la tratamos mejor en la próxima clase. Porque, No, yo te contesto. Esto es porque cuando hay alguna actividad que nosotros tenemos que hacer el reconocimiento médico obligatorio, tenemos que previamente, por esta parte de participada, ¿vale? Que tiene que ser la vigilancia de la salud, tiene que estar consensuado con los delegados de prevención, ¿vale? Y tiene que haberse asumido por la parte de la parte de la participación de los trabajadores, de esos representantes de los trabajadores, que se va a hacer ese reconocimiento médico obligatorio, ¿vale? ok. ¿Qué más han puesto por aquí? El delegado de prevención te puede pedir los protocolos médicos. El delegado de prevención va a tener acceso a las evaluaciones de riesgo donde van a venir los protocolos médicos que se van a hacer. O sea que lo vas a ver. Ya luego, las guías que se sigan son las que salen en el ministerio. Eso ya no te lo va a pedir, ¿vale? Mm. Yolanda, porque la ley pone que no se le puede dar al empresario salvo consentimiento expreso del trabajador? ¿Por qué se daría esta circunstancia? ¿Sería ese posible iniciativa del trabajador? No puede haber otra razón, ¿no? Eh, Te refieres al informe médico, entiendo. No, no puede, sería por propia iniciativa del trabajador, o imaginaos que estamos ante un juicio o algo así que hay que presentar informes médicos, pues igual la empresa tiene acceso finalmente a eso, ¿vale? Porque tiene que, que valorar algo, pero en principio no, salvo consentimiento del trabajador que quiera darle ese informe médico al trabajador, ¿vale? No sé si no hay más dudas, pues si queréis lo dejamos por aquí. Nos vemos en la siguiente clase, que era el 10 de diciembre, si no recuerdo mal. Y ya el 10 de diciembre os comunicaré qué fecha ponemos para el día 19, aunque supongo que de aquí al 10 de diciembre ya os lo habrán puesto en el campus virtual, ¿vale? Espero que os haya parecido interesante la clase de hoy y lo dicho, nos vemos próximamente, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias.